Escombros de Fernando Vallejo, parte 3. Cuando salí con Brusca a la calle la mañana siguiente, un vecino me explicó que no bien los perros rescatistas detectaban a un sobreviviente y empezaban a escarbar inquietos, uno de sus cuidadores levantaba los brazos y se hacía el silencio. El júbilo significaba que habían logrado sacar una víctima de entre los escombros. Nunca quise tanto a México como en esos terremotos, los momentos de su más grande infortunio en que se comportaba distinto al que me tocó en suerte cuando nací, Colombia, mi hijo de puta país. Ni un solo robo, ni un solo saqueo, ni un solo asalto en la ciudad devastada. Y recordé, como lo recuerdo ahora que lo estoy escribiendo, cuando cayó un avión en los cerros de Bogotá y los habitantes del lugar se precipitaron sobre el aparato en rescoldos a saquear a los heridos y a los muertos. ¿Y por qué he vuelto entonces con Brusca a semejante infierno?, me preguntarán mis obtusos paisanos. Respuesta: el que tiene la 50.000.000ª parte de algo no tiene nada. Si acaso, madre, porque hasta los zancudos la tienen, sus charcos de podredumbre. Así le respondió un día a Vicky Dávila, una entrevistadora a la que el arribismo propulsó de preguntona a la categoría de arpía, una ave fabulosa con rostro de mujer y cuerpo de ave rapiña. Durante días y noches viví para remediar el desastre en que nos había sumido el terremoto. Imposible. El departamento quedó más allá de toda posible salvación. De traspié en traspié, con riesgo de matarme, bajaba por la escalera fracturada cargando mi cruz como Cristo, pero sin la ayuda de ningún cirineo. Cajas y cajas, costales y costales con objetos y muebles despedazados que iban sacando del departamento para acomodarlos en la cochera sin coches, convirtiéndola en mi escombrera. Fuera de David, Brusca y yo, y de los habitantes del piso 1, no quedó nadie más en el desmantelado edificio. Los restantes copropietarios o sus inquilinos habían huido en sus coches despavoridos. Hipólito mierda. Su mujer y su hijo, los del 1, padecían de una insolvencia crónica. En los 20 años que llevaban entre nosotros no habían pagado una sola de las cuotas mensuales de administración y mantenimiento del edificio que les correspondían como propietarios de su séptima parte. 12 multiplicado por 20 da ¿cuánto? 240. 240 cuotas impagas. Detesto la multiplicación, la suma, la resta, la división, la geometría, la trigonometría, el álgebra, la electrodinámica, la termodinámica, la mecánica cuántica, la supercuántica y la puticuántica. Por lo demás, admiro a Einstein por su sorprendente talento de embaucador y extraordinaria capacidad de engaño. En el mundo no ha habido otro como él, ni Cristo, porque Cristo no existió y el que no existe no engaña. Los que sí engañan con él son los curas, los pastores protestantes y los popes ortodoxos, que lo mantienen en la punta de la lengua hasta cuando se sienta en el inodoro. Einstein, en cambio, sí existió, y la prueba es que con su primera mujer, una matemática serbia, tuvieron 3 hijos. No más, porque el sueldo de él no alcanzaba para más. Por la noche, cuando nadie los veía, tiraban los fetos no deseados a una alcantarilla que pasaba por enfrente de donde vivían, en un edificio cerca a la Staffordshire Street, la calle donde funcionaba la oficina de patentes donde él trabajaba. A las negras aguas de esa cloaca iban a parar los frutos de sus ayuntamientos bestiales y la corriente se los llevaba. Sin embargo, bien sea porque nadie pasó esas horas por ahí, o bien sea porque el que pasó no los vio dada la oscuridad de la noche, ningún testimonio ha quedado de los crímenes de la alcantarilla. Como se va a titular una novela policíaca a la que no dejo de darle vueltas en la cabeza y que le va a dar la vuelta al mundo. La Serbia, que como dije era matemática, le garrapateaba las ecuaciones que le atribuían a él. Fue a ella a la que se le ocurrió la teoría de la relatividad, la cual sostiene que no hay para qué correr detrás de la luz, pues nadie la alcanza, y no a Einstein, como cree el vulgo. De la mente distorsionada y engañosa de esta mujer surgió el engendro. Ya bien apuntalada la teoría en las ecuaciones y estas en el mentiroso signo igual, la Serbia se la mandaba con su marido a Max Planck para que la publicara en sus Annalen der Physik. Y es que ella sabía que Einstein iba a la casa del otro a tocar música clásica en un cuarteto de aficionados. En cuanto a los Annalen der Physik, que Planck codirigía, era la revista de física más antigua del mundo, escrita en alemán, lengua oscura y obstrusa, perfecta para el engaño metafísico. Ahí salió publicada la cosa, pero no firmada por ella, sino por él con el nombre de Einstein.
Y como los gringos no saben alemán y la revista tenía fama de ir más allá del non plus ultra, se tragaron el cuento. Y así la teoría de la relatividad, impulsada por los conquistadores del mundo, rodó por todo el mundo con la suerte del bobo. Cartas de él a ella que ella conservó y que hoy se conocen nos ponen sobre la pista del doble engaño, el de él a ella y el de ella a la humanidad. Einstein le robó pues a su mujer una estafa. Simileva Marik la Serbia fue la autora de la teoría de la relatividad en la que ni un arcángel volando a lo que le den sus alas alcanza la punta de un rayo de luz, pasa a ser el más grande genio de la impostura que haya parido en su milenaria historia la humanidad, y no el payaso de su marido ni el rabioso Cristo. En cuanto al crimen de los fetos, ¿qué crimen va a hacer tirar a un charco un feto? Fetos y ecuaciones es lo que sobra en este mundo, compiten con el plástico. Mucho antes de que se mudaran los mierda a nuestro edificio, este ya mostraba los primeros signos de la edad. Un día se dañaba una cosa, otra. Y de daño en daño llegó el segundo terremoto y mandó al enfermito a la cama. Dios hizo muy mal esto, definitivamente. Por lo que se refiere a la edad, a David y a mí también nos empezaron a pasar los años y a aparecer los daños. Un dolorcito aquí, otro allá, apagoncitos de la memoria o apagones del tamaño de un blackout en Nueva York, hinchazón de una rodilla, dolor en un tobillo, confusión senil. Como se acaban los edificios, se acaba la gente. Vaya descubrimiento, dirán ustedes. Es que el hombre tiene que descubrir por cuenta propia lo que antes de él ya habían descubierto la humanidad. La vida no se enseña en libros, se aprende viviéndola. ¿Qué remedio? En todo caso, Dios sí pudo haber hecho menos mal las cosas, no quiso. Hágase entonces su voluntad, que en las profundidades de los designios del Altísimo no me meto. En fin, David, nuestro edificio y yo nos habíamos ido desajustando de a poquito y el terremoto nos acabó de desajustar. No han probado ustedes de lo bueno si no han probado terremoto. ¡Qué delicia! Sabe a néctar de los dioses. Llegaron pues los mierda a su nueva morada en 2 flamantes coches, hinchados de altivez y orgullo, mirándonos desde muy alto de pies a cabeza. Y para empezar, como anticipo, la señora mierda echó al conserje, un buen hombre que llevaba con nosotros años y años y con el que incluso cuando llegó de jovencito me acosté. Sí, me acosté con él y nos fue muy bien. En la concelebración rezamos mucho. Ah, qué tiempos aquellos, señor don Simón. Dos son. Pero sí, el conserje era trabajador y colaborador. Papá mierda era un estafador y su mujer una cizañera. No le tocó al Cid campeador tanta cizaña en su vida como a nosotros con esta. Incluyo en nosotros al resto del edificio, los restantes condominios, que tampoco es que fueran unas peritas en dulce. No, unas reverendas mierdas. Años después de su llegada al edificio y habiendo quebrado entre tanto la empresita estafadora de papá mierda, la mujer y el hijo lo tiraron a la calle como una chancla cagada. Y del trío que eran antes quedaron 2 cantando a 2 voces la canción del impago. Y la cultura del impago cundió por el edificio. No pagar, señores, no mata a nadie, pero nos envenena a los demás la vida. Después, si uno mata a uno de los remisos, el mundo pone el grito en el cielo y nos empieza a tratar de asesinos. ¡Ay, con lo bueno que era fulanito! Y matarlo con un cuchillo afilado y con tanta hazaña. A callar el pico miserables que la estafa, la desvergüenza y el cinismo son delitos. Acto seguido, los 5 copropietarios restantes se sumaron a los mierda y no volvieron a pagar sus cuotas, dejándonos a David y a mí los paganinis del 7 con la carga entera de las toneladas de peso del edificio para que lo sostuviéramos los 2 solos sobre nuestras debilitadas y cansadas espaldas y ancianos hombros. Cuando la situación se normalice y vuelvan vecinos a las ruinas de su edificio al abrir las llaves de agua de sus lavados para beber de ella, van a ver que les sabrá delicioso jugo de manzana. El perspicaz lector que ha leído a Sherlock Holmes habrá entendido que les cianuré la cisterna y los tinacos para que se murieran las bacterias, hongos y protozoarios que allí pululaban, o sea, con mis mejores intenciones. Remate, yo lo que pienso lo digo y lo que digo lo hago. El lector va a ver, pero después, ahora no, a su debido tiempo, cuando mate al primero. Quedámonos pues al par de ancianos del 7 pagando nuestra cuota, la cual se embolsaba de inmediato a cuenta de sus inexistentes servicios la administradora y se la gastaba en gastos menores.
como por ejemplo en cosméticos, jabones y toallas íntimas para la higiene personal y la belleza de su adefésico cuerpo. Qué espantajo de mujer, de padres españoles, solapada y melosa, surgida de la manolería del madrileño barrio bajo de Lavapiés, respondía al horrendo nombre de Reneda. Reneda, le increpé la última vez que la vi mirándola a los ojos con ojos de cuchillo y odio. ¿Qué pasa con los demás copropietarios que no pagan? ¿Por qué no les cobra? Sí les cobro, pero se me esconden. Entonces tampoco vuelva por aquí a cobrarme que tras mi última cuota, la que le pagué el mes pasado y que usted recibió religiosamente sus aborazadas manos, me declaré en moratoria y bancarrota. No le pagaré ni una más. Despídase de mi plata y no me escondo. Aquí me tiene mirándola a los ojos. Y viéndome en el fondo de los ojos el cuchillo afilado, salió despavorida escaleras abajo dando tropezones. Por el quinto piso un traspié le mandó contra un muro, le dejó al pobre muro una hendidura de puta madre con su cerril y española cabeza. Acabó de bajar la escalera chorreando sangre la maldita y poco más le pasó. Dios, ocupado, como anda en el espacio infinito tratando de contener a sus agujeros negros que se le quieren tragar todo, no tiene tiempo para enredos de condominios y administradoras. Y los problemas míos, los de este pobre hijo de vecino que desde Medellín te habla, me los dejas a mí solo. ¿Qué te costaba hacer el mundo bien desde un principio? Te quedó muy mal hecho, Padre eterno, con tu perdón. ¿Y para qué mandaste a tu Hijo Cristo, el único que tuviste salido de tus entrañas, a que te lo colgaran de 2 palos los circuncisos judíos para redimirlos del pecado original, el de la lujuria reproductoria, si después de los 2000 años transcurridos desde la tan mentada crucifixión, estamos peor que antes? Lista de los gastos incluidos en la administración y mantenimiento del edificio Cito en Ámsterdam 122, Colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, los cuales algún día se cubrieron, pero que tras la epidemia del impago nunca más. Lavado de cisterna y tinacos, reparación de elevador, interfón, bomba de agua y puerta corrediza de cochera, propina semanal a los del carro de la basura que vienen por la de los condominios, que la van acumulando en la cochera, sueldos y prestaciones del consejero y del administrador, electricidad, iluminación y composturas de cochera, hall de entrada, escalera y azotea, o sea, de las llamadas áreas comunes, recambio de los focos que se funden, reemplazo de los utensilios de limpieza que se gastan, recubrimiento de la fachada que se descara como nos vamos descascarando todos los humanos al ritmo de los inclementes años, etc. En el etcétera incluyo los imprevistos como el reemplazo del costoso vidrio esmerilado de la puerta de entrada que una noche un condomino borracho, sin que se hubiera podido establecer nunca cuál fue, rompió de un martillazo con un martillo que nadie sabe de dónde sacó. Desde el comienzo del universo, o sea, desde el Big Bang en adelante, todo, pero cuando digo todo es todo, todo para mí es inexplicable. ¿Por qué se cae mi vaso de vodka si lo suelto? ¿Y por qué tendría que flotar como los astronautas? ¿Por la gravedad? No sé qué es la gravedad. 100 años llevo pensando en ella y esta es la hora en que no la puedo entender. Más fácil entiendo a Dios. Claro, como Él me quiere, ¿cómo no lo voy a entender? Y a querer, aceptándolo. A Él le doy sopa y seco, como dicen en Colombia, al que se me atraviese. Dios es una especie de inmensísimo agujero negro que se traga las estrellas que se le acercan junto con sus luces, borrándolas, oscureciéndolas. ¡Qué beatitud la que me invadirá el alma cuando me trague a Dios! La dañina familia, mierda, trajo pues a nuestro edificio la cultura del impago, la cizaña y la desgracia. Los mierda valen por las 7 plagas de Egipto y no se los deseo de vecinos ni a mi peor enemigo. Preferible que un terremoto les tumbe el edificio y así salen de una vez por todas de 3 cosas: el edificio, los mierda y la difícil vida de cuantos un día nacen. Por los días del terremoto andaba en el submundo del Lampa mexicano un fusil de asalto capaz de barrer hasta con el nido de la perra. ¿Qué carnicería más sanguinaria no habría hecho yo con los mierda y sus congéneros con una de esas armas prodigiosas en la mano? Por fin habría sido feliz en la vida, un momento al menos. Resultado de todo lo anterior, que el edificio estaba en ruinas, el terremoto no lo destruyó, lo acabó de destruir dándole un empujoncito. Empiezo por las lluvias. Van a ver, en México nunca llovía. Si caía un aguacero de 2 goteras, no caía uno de 3. Yendo un día para San Miguel Allende, estado de Guanajuato, donde David tenía una casa de pobre que por la valorización de la propiedad en ese pueblo de borrachos y discotecas nos quedó de ricos, el campo que se extendía al lado y lado de la carretera era un yermo.
Un cactus aquí, otro cactus allá y punto. Silencio absoluto de la vegetación verdeante. Digamos Marte, y yo manejando a 190. Pues he aquí que un día yendo David y yo en nuestra camioneta Rambler con Kimcita, nuestra perra de entonces, que vamos viendo al campo florecido de humildes florecitas de los campos como para hacer con ellas unos humildes ramilletes de amor silvestre y llevárselos en ofrenda al altar mayor de la Santísima Virgen en la iglesia catedral de San Miguel Allende. «Mira qué hermosura», le dije a David palpitándome de gozo el corazón. Y para apreciar mejor el pródigo desacelere de los 190 kilómetros por hora que venía hasta lo permitido, 90 límite que indefectiblemente yo violaba en el primer tramo del viaje, el de la autopista a Querétaro. Así después tuviera que sobornar a las patrullas de la policía si me paraban y darle coima o mordida. ¿Saben por qué? Porque soy un depravado sexual en términos de kilómetros, un violador de lo establecido. Le hundo el pie derecho al acelerador hasta el tope y ahí me instalo. Claro que el campo de lado y lado era una hermosura, pero ¿saben por qué? Porque a México, donde nunca llovía, le dio por llover. Pero no un año o dos, décadas. Y no por goteritas como en Lima, donde llueven chispitas a cántaros y los terregales del país de los mariachis se convirtieron en pantanos. ¿Vio lo que nos pasó por culpa suya en el departamento 7? El nuestro, el que está encima de los demás y debajo de la azotea. La increpea la que riega desde arriba a las florecitas la importuna lluvia. Que cada vez que a usted le da por hacer sus necesidades urinarias por el techo, se nos va filtrando desde la azotea sus chorros, por más que la impermeabilicemos con capa asfáltica y todos los impermeabilizantes que hay en el mundo, y con plata nuestra, de David y mía, porque los restantes condominios no pagan. Como no están afectados, se hacen los bobos con la parte que les corresponde de la impermeabilización, ya que la azotea es área común y no específicamente nuestra, y en ella están el tanque del gas para que cocinen los sinvergüenzas, los tinacos de agua para que se bañen los sinvergüenzas, y los lavaderos donde pueden lavar los sinvergüenzas su ropa sucia, aunque dejaron de usarlos porque la lavan en las juntas de condominios que logro reunir cada década a ver si pagan. Se odian. Yo no los odio. Odio es poco. Los quiero matar a cuchillo o bala. Pero crímenes de intención no son crímenes. Son Gedankenexperiments. Experimentos pensados. Marihuanadas a lo Einstein. Y yo poniéndole capas y capas de cemento a esta azotea que cuesta plata y plata. Y encima del cemento, pegada al vapor y repintada con pintura antilluvia, una manta asfáltica que de todos modos no sirve. ¿Qué va a servir? Contra lluvia en techo plano nada sirve. ¿A quién le estaba hablando? A nadie. Cuando la lluvia no llueve se hace la sorda, calladita la culpable, la regadora de flores, como se siente tan alto a la altura de Dios, a lo mejor le habla de tú a tú al Señor. Amigos míos, lectores, al que tenga apartamento en último piso, venda lo que le va a llover hasta sobre la cama cuando duerma. El agua se filtra por donde sea, como el aire, como el gas y como la deshonestidad y el miedo. Esta peste que ha infectado el mundo, esta corrupta plaga que nos ensombrece el cielo de día y de noche, porque como ustedes habrán podido notar, afuera en días cerrados no se ve y de noche menos. El sol se apagó. Parece que para siempre. He salido a caminar con brusca por Laureles, pero prefiero volver a casa. Los muertos vivos, los fantasmas, los desechables rondan por el barrio. Mejor nos regresamos, Brusquita. Esto está muy inseguro, muy brumoso. Si mañana aclara un poco, salimos para que te desentumezcas. No le hablo a mi niña del riesgo que corremos con los que no han comido en muchos días y que no nos pueden confundir con alimento. Por mí no habría problema, a mí la muerte me hace cosquillas, pero no puedo dejar huérfana a mi niña, pues cómo regresa sola a la casa, y cómo abre la reja, y quién le va a dar de comer. Brusquita mía, amorcito, jamás te abandonaré. Van los fantasmas con tapabocas rompiendo con las narices que los preceden a donde vaya en la oscuridad de la noche, en la que desemboca la turbiedad del día. Se nos oscureció el planeta. Yo les huyo. Si viene hacia mí uno por mi acera, me paso a la de enfrente. Y ya no piden, ahora exigen, como si por mi culpa estuvieran en este mundo y muertos de hambre. Si uno les da, ya no dicen como antes que Dios se lo pague o que Dios lo bendiga. Se les olvidó el significado de la palabra limosna. Para ellos limosna significa obligación. Y de repente me hablan de arriba. ¿Por qué no hicieron de 2 aguas la azotea de su edificio de Ámsterdam 122 como los hacen en su ex país Colombia? Jódase. Por fin se había dignado a contestarme doña Lluvia. Se equivoca, señora. En Colombia solo las casas son de 2 aguas, los edificios no. Y casas ya no hay allá. Las tumbaron para construir en sus terrenos edificios.
Que les pongan entonces techos de 2 aguas a los edificios en México. ¿Y dónde instalan entonces los copropietarios los tanques de agua y de gas? Los edificios no pueden tener techo de 2 aguas, ni en México, ni en Colombia, ni en Nueva York. Dijo. Respuesta que interpreto como una aceptación. Le gané por nocaut a la lluvia. En cambio, Casablanca, nuestra casa de Medellín, en el barrio de Laureles, sí es de 2 aguas. La compramos David y yo, previendo que si él se moría antes que yo tuviera dónde volver, pues para mí dejaba de tener sentido seguir en México. Medio siglo viví en México por no dejarlo a él porque no concebía la vida sin él. No sé si él tampoco la concebía sin mí. Nunca se lo dije a él ni él me lo dijo a mí. Tal vez porque lo obvio sale sobrando. Día a día me ayudaba a vivir y mi más grande terror era perderlo. Pocos años antes de su final me encontré a Brusca extraviada en la calle y me la traje al departamento como un consuelo para los dos, para tratar de llenar el vacío que nos había dejado Quinita amada. Sus ojos se quedaron abiertos tras su muerte. No pude cerrárselos y me seguirán persiguiendo abiertos desde la nada eterna hasta que entre yo en ella. A Brusca, en los pocos años que siguieron, los últimos de David, él la quiso tanto como yo. En las primeras horas de la nueva perra con nosotros, él le puso el nombre perfecto, Brusca. Un bisílabo fácil de entender que sirve para describirla por fuera, pues por dentro, por supuesto que no. No hay palabra para abarcar un alma inconmensurable. Misia Muerte decidió que David muriera antes que yo, aduciendo que era mayor. Me disculpan si no armo una discusión con esta vieja porque ya saben que se la gano. Ni la lluvia, ni la muerte, ni el tiempo pueden conmigo, ni tampoco la eternidad. La desafío a que acabe conmigo en lo que duremos. A lo mejor la entierro. Muy humilde, pero muy bella, Casa Blanca, la casa vieja que David mandó a restaurar. Debajo del entablado de la sala encontramos un lago. Las filtraciones de las cañerías que bajaban del segundo piso lo formaron. Hubo que apuntalar la fachada con pilotes de hierro a un paso de que se viniera abajo arrastrándose la casa entera. Qué riesgos tan terroríficos corremos las casas y los humanos. La existencia es difícil para todos, también para las cosas. Pobres estrellas de neutrones, pobres cuásares, ¿cómo sufrirán? Siempre quise morirme antes que David por egoísmo, para que él cargara con mi recuerdo y no al revés. ¿Cómo pesan los recuerdos? Me están derrumbando. Gracias por escuchar.